Continuamos con esta entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, el arquitecto Andrés Navarro. Bueno, y con respecto a todo esto que ha creado, pues la ley, el proceso de regularización y todas estas quejas, la sentencia de la Corte Interamericana, pues a usted lo recibieron como las congas en la Cancillería. Y bueno, que ha estado en una serie de contactos, de explicaciones, sí. Y cómo va esa agenda de trabajo, porque pues siguen de vez en cuando pellizcando al país en estos temas, y cómo sigue esa mesa de trabajo. Bueno, sí, a raíz de del último fallo, el 256-14 del Tribunal Constitucional, que estableció que el procedimiento de adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue agotado en el debido proceso, y por tanto carecía de legalidad esa adhesión, pues el gobierno dominicano lo que ahora ha estado haciendo es analizando los diferentes escenarios sobre los cuales debe actuar frente al sistema interamericano de derechos humanos, y eso nos ha llevado a un proceso de consulta con los diferentes juristas que se han estado pronunciando, que han estado analizando la problemática. Ha sido muy, pero muy provechosa esa jornada de discusión, de debate, de profundizar en cuáles son los soportes legales que pueden llevar al gobierno a actuar en un sentido o en otro. No solamente en el marco de los preceptos constitucionales, que ya el gobierno dominicano ha dicho que respetará con todo el rigor debido lo que es el orden constitucional de nuestro país, sino también tomando en cuenta en el análisis cuáles son los preceptos del derecho internacional, específicamente el que aborda el tema de los derechos humanos. Por esa razón, ya como este fin de semana, pues estamos concluyendo lo que son los diversos escenarios posibles. Posteriormente, en la semana que apenas está iniciando, pues vamos a agotar una jornada de trabajo que nos permita ya hacer una presentación al presidente de la República de las diferentes opciones que podría tener el gobierno frente a la cuestión del sistema interamericano de derechos humanos. Hay algo muy importante que hay que resaltar en este sentido, y es que cualquiera sea la decisión del gobierno dominicano frente al sistema interamericano de derechos humanos, el gobierno va a continuar su compromiso y su apoyo al fortalecimiento de todos los mecanismos que en nuestro país garanticen los derechos humanos, tanto de los dominicanos como de los extranjeros en nuestro territorio. Y ya ustedes han visto en estos 2 años de gestión del presidente Danilo Medina cómo él se ha comprometido con esa causa, incluso con prácticas muy concretas, con soluciones a problemas, digamos, de carácter legal, que en algún momento la gente pensó que no tenía ninguna salida. En ese caso, quiero poner como ejemplo la ley 169-14, que es la que ha permitido el proceso de tratamiento de aquellos que en algún momento se puso en duda su condición de dominicanos, y que ya con esta ley se les reconoce esa condición para dotarlos de los documentos que les corresponden, o aquellos que, habiendo nacido en el país de origen fundamentalmente, o la mayoría, de padres haitianos, pues no tenían ningún tipo de documentación. Señores, estamos hablando de problemas acumulados por décadas
Dice el actual... donde el Estado no enfrentaba, no le daba la cara con rigor a esa problemática, y por fin hay un gobierno que asume esa responsabilidad con acciones muy concretas. Hoy en día lo que se discute es si el proceso va lento, si se está haciendo con todo el rigor, pero ya no se discute si hay una salida o no a toda esa población. A eso se suma el plan de regularización que ya se venía ejecutando entre el Ministerio de Interior y Policía y la Junta Central Electoral, que también ha seguido avanzando, especialmente de cara a la población fundamentalmente haitiana que está en nuestro país sin ningún tipo de documentación. En otras palabras, hoy en día la República Dominicana está viviendo un proceso de regularización, digamos de formalización del estatus de todos aquellos que de alguna manera no tenían garantías por no tener documentación. Esta es una oportunidad que todos los dominicanos debemos aprovechar. Y sin dejar de ser críticos, todos los sectores deben apostar de que este proceso tenga éxito. Claro. Porque oigan bien, si no aprovechamos al presidente Danilo Medina en el periodo que le ha correspondido, y con él no logramos salir con éxito de la forma en que se está enfrentando este problema ancestral en la República Dominicana, los dominicanos y dominicanas habremos perdido una de nuestras más importantes oportunidades. Y las oportunidades a veces son difíciles de aprovechar. Bueno, dicen en el argot popular que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos. Ya tú te imaginas cómo la gente describe esa dificultad de las oportunidades. Entonces, sin dejar de ser crítico, es porque la autocrítica debe estar permanente para que uno tenga éxito. Del choque pero de las ideas una crítica constructiva que permita que aquellos escollos que todavía tenemos para el proceso de regularización los resolvamos. Y la mejor manera de hacer esto es manteniendo el diálogo entre las partes, incluso aquellas que tienen posiciones contradictorias, y tratando de evitar heridas personales que a fin de cuentas lo que le hacen daño no es a una persona, le hacen daño es al país. Claro. Y por eso la Cancillería hoy en día está abocada a fortalecer todos aquellos mecanismos en materia de derechos humanos que nos permitan a nosotros reposicionarnos como país, tanto a lo interno, pero también en el contexto internacional. ¿Cómo no? Pero siempre le dije que surgen algunos pellizcos. Sí. Vi unas declaraciones el pasado jueves que probablemente visitarán el país el próximo año la archifamosa actriz norteamericana Angelina Jolie, el obispo de Sudáfrica, de Montutu, premio Nobel de la Paz, por el asunto de que el programa de Naciones Unidas para los Refugiados habla de unos 10 millones de apátridas en el mundo. Y entonces, dentro de eso está la República Dominicana y es probable que la visiten porque se sigue insistiendo en que aquí hay viven una serie de descendientes haitianos que son de apatría y entonces parece que la explicación tendrá que ser, me imagino que se reciben con los brazos abiertos y vienen y se le explicará, ¿verdad? Sí, eso tiene dos aspectos, Héctor. Un aspecto es el de la presencia de organismos aquí internacionales, en este caso de el que vela por el tema de los refugiados, o la presencia o no de esos organismos. La política del gobierno es una política de apertura, o sea, nosotros no tenemos aquí nada que ocultar y por tanto no tenemos ningún tipo de temor o de preocupación que puedan visitarnos instituciones, figuras, organizaciones para verificar cualquier situación que les preocupe sobre nuestro país, con el debido respeto obviamente de nuestras normas y nuestras leyes. Pero por otro lado, ese tema de la apatridia y que ha aparecido en algunos informes internacionales de la supuesta situación de apatridia en la República Dominicana o el supuesto riesgo de apatridia, todos aquí sabemos que eso no es posible. Específicamente lo que atañe a la población haitiana en nuestro territorio, no hay posibilidad de que se genere una situación de apatridia, porque el marco constitucional
tanto de Haití como de la República Dominicana, le ofrece a cualquier ciudadano en nuestro territorio la condición de ciudadanía. Y esto de repente lo han confundido con ser indocumentado. Una cosa es que usted sea una persona indocumentada y otra cosa es que usted sea un apátrida. El indocumentado es aquel ciudadano de cualquier nacionalidad que no tiene documento de su país. Y eso es lo que estamos ahora enfrentando en la República Dominicana y resolviendo con todos estos mecanismos que hemos creado últimamente. Y el de apatridia es aquella persona que por algunas condiciones especiales no puede apelar a ningún tipo de nacionalidad. Eso no es posible en nuestro territorio en las actuales circunstancias. Por esa razón el gobierno dominicano ha sido enfático en indicar y aclarar esto, aunque haya esa confusión en algunos sectores a nivel internacional. Y si para aclarar esa confusión que ha terminado de repente en una campaña negativa contra la República Dominicana, es necesario recibir aquí a observadores o delegados, tengan la seguridad que el gobierno estará abierto, porque el que no ha hecho nada negativo no tiene temor en abrirse y dar las explicaciones o mostrar lo que hay. Déjeme decirle algo, por esa razón, la semana pasada, las 2 semanas que han pasado anteriores, nosotros abrimos en la Cancillería un proceso de diálogo con todos los embajadores acreditados en el país. Porque los embajadores acreditados en nuestro país son personas que representan otras naciones, pero que viven en nuestro territorio. Son personas que andan todos los días por nuestras calles, que se detienen en los semáforos, que visitan nuestros hospitales, nuestras escuelas, que van a los supermercados, que conocen la situación de los mercados y que saben la situación de la República Dominicana. Y por tanto, el gobierno ha querido explicarle a ellos de manera directa por qué el gobierno ha asumido determinadas decisiones y ha asumido determinadas posiciones frente a la coyuntura, para que no se enteren por terceros, sino directamente a través de nosotros. Y esa ha sido una jornada que para la Cancillería es una extraordinaria experiencia y queremos agradecerle a toda la diplomacia acreditada en nuestro país por la apertura que han tenido a nuestras convocatorias, por el nivel de capacidad de escucharnos. Nosotros le hemos explicado, tenemos el debido respeto a cualquier posición que su país pueda asumir, pero lo que queremos es esa oportunidad de diálogo y de explicación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, y entonces, bueno, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, también estuvo en la OEA, pues escribió para el diario El País, casi coincidiendo con las explicaciones que ha dado el gobierno dominicano, y me gustaría saber cómo desde la Cancillería como desde el gobierno pues han valorado tanto la intervención del expresidente Fernández en la OEA como lo que ha estado escribiendo ese importante diario. ¿Cómo lo valora la administración? Bueno, con mucho respeto. El presidente Leonel Fernández pues nos merece a nosotros, no solamente como Cancillería, sino como gobierno, pues mucho respeto por su condición de expresidente, por su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana y también por su condición de jurista y profesor en materia de derecho. Y por esa razón, los análisis que hace el presidente Leonel Fernández, digamos, toda la posición que muestra en el análisis de la coyuntura es muy tomado en cuenta por nosotros, ¿no? Y con el debido respeto y valoración, pues nos parece que él ha estado haciendo una labor que considera importante para el país, con todas las facilidades que tiene de acceso a espacios internacionales, a medios de comunicación, pues desde su condición de estadista y también de jurista, pues está haciendo un aporte al análisis de las diferentes interpretaciones, ¿no? Por eso que nuestro mayor respeto al presidente Leonel Fernández. ¿Cómo no?
En ese sentido, te dice que han estado escuchando todos los sectores, sí, esas sí. Opiniones también del expresidente. Pero claro que sí, son muy tomadas en cuenta para nosotros, con el nivel de autoridad que él tiene, de experiencia y el rol que ha desempeñado en los últimos 20 años en nuestro país. Para nosotros es un elemento de referencia, de alta consideración y valoración. Sí. Bueno, y otra pregunta, y ya finalmente, señor canciller, también pues han surgido una serie de ideas sobre, usted dice que se le va a presentar ya al presidente de la República los escenarios, los distintos escenarios con respecto al sistema interamericano, pero ha habido muchas quejas ya pues de otras naciones sobre la necesidad de un rediseño, de una reforma a todo lo que es pues todas estas instituciones del sistema de alianza interamericana. ¿Ustedes tienen alguna opinión en ese sentido o todavía no han visto ese tema? Bueno, realmente el gobierno dominicano está muy preocupado con, digamos, las interpretaciones que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho del rol que le corresponde y también de los límites que deben establecerse en el ejercicio de sus competencias. Nosotros valoramos mucho la existencia de esos organismos y de la misma, obviamente, Convención de los Interamericana de los Derechos Humanos. Este es un gobierno que está comprometido con la defensa de los derechos humanos y, por tanto, valora mucho la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El hecho de que cuestionemos las decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado con respecto al país, bajo ninguna circunstancia nos hace perder de vista la importancia que tiene la Convención. Ahora bien, es natural y es lógico que los organismos, las instituciones, vayan revisando su diseño, su estructura, en el devenir del tiempo, porque los contextos cambian. Hay que recordar que estos dos organismos fueron creados en un momento en América Latina donde predominaban las dictaduras, donde era generalizado en muchos países los crímenes de Estado, donde la situación interna de muchos países en materia de persecución por ideología, por razones políticas, era común. Y estos organismos se crean en ese contexto. La pregunta es, ¿seguimos con el mismo contexto? Evidentemente. Si no seguimos con el mismo contexto, a nosotros nos parece natural que hayan algunos países o algunos juristas que entiendan que hay que revisar su rol. Porque el gobierno dominicano lo primero que está haciendo es revisando su rol. Su política. Nosotros en la Cancillería lo primero que estamos revisándonos y autocriticándonos. Entonces, cada organismo, sea nacional o internacional, tiene que saber que tiene que tener capacidad también de autocrítica, que no tiene la verdad absoluta. Y por esa razón, pues, nos es natural y razonable de que hayan sectores a nivel internacional que estén un tanto planteándose la posibilidad de que esos organismos de carácter hemisférico pues puedan ser revisados y rediseñados. ¿Cómo no? Le agradezco su participación, bueno, señor canciller. Mucho gusto, le gracias deseo a ti. Mucho éxito. Estoy personalmente como dominicano y como persona de su generación muy orgulloso y me siento bastante representado, y la realidad es que lo ha estado haciendo muy bien, y eso implica, bueno, que hay un valor humano, un recurso humano valioso aquí en este país, en todos los estratos sociales, que pues la garantía del éxito del país está asegurada. Le felicito. Muchísimas gracias, Héctor. Y le reitero pues nuestra apertura en los medios, no solamente para usted, sino para cualquier miembro de la institución que dirige, y cualquier información, usted sabe que están a su disposición. Gracias. Como no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.